vamos a ver principios de la tonometría por aplanamiento. Ya más específico, en los siguientes videos vamos a ver cómo interpretar cuando tenemos semicírculo así y el otro semicírculo así, qué pasa cuando están disparejos, cuando nada más se ve la mitad de uno. Todo eso lo vamos a ver en los siguientes videos, digamos cómo interpretar la tonometría y cómo realizarla. Pero ahorita nada más vamos a ver el principio de la tonometría por aplanamiento. Entonces va a estar la córnea del paciente. Entonces, como siempre, ponemos la anatomía del ojo. Está la primera capa, que es la conjuntiva, que se continúa con la córnea. Así. Luego tenemos la siguiente capa, que va a ser la coroides. Coroides, que se continúa con el cuerpo ciliar. Y salen las fibras zonulares, que suspenden o que están sosteniendo al cristalino. Y el cuerpo ciliar se continúa con el iris. Y la apertura o la perforación que tenemos en el iris corresponde a la pupila. Y luego tenemos la última capa, o la capa más interna, que es la retina. Así. Entonces, aquí está la córnea. Ahorita nada más la voy a poner así. Entonces tenemos la córnea y vamos a tener el tonómetro, que es como una cosa así. Así. Parece como un cono truncado, como así. Así es el aparato que vamos a utilizar, lo ponemos así. Y aquí vamos a tener como un prisma, así. Entonces, nada más voy a poner esta parte que esté tocando la córnea. Entonces, así. Y de lo que se trata es de estimar cuál es la presión intraocular, o sea, la presión que tenemos aquí, la presión intraocular. Ahora recordemos que la presión intraocular se va a dar por el humor acuoso. El humor acuoso, que ya en videos anteriores vimos cómo se produce y cómo drena y todo eso. Pero el humor acuoso va a ser líquido que se produce aquí en el cuerpo ciliar. Pasa de la cámara posterior, que es esta, a la cámara anterior. Entonces la cámara anterior está llena de humor acuoso y como es líquido, el líquido ejerce presión en la pared, o sea, empuja a la pared y eso genera una presión. Esa es la presión intraocular y es la presión que estamos tratando de estimar. Ahora, una cosa va a ser la medida que vamos a obtener, que puede ser muy cercana o no muy cercana a la verdadera presión intraocular que tengamos. Entonces, la presión que obtengamos por la tonometría va a ser un subrogado de la presión intraocular. No va a ser exactamente la misma, tenemos factores que alteran el por qué la medida que tengamos con el tonómetro no va a ser la misma que la presión intraocular. Y por eso decimos es un subrogado, o sea, es una medida indirecta que tenemos para medir la presión intraocular. Pero no hay que confundir, no siempre lo que diga la tonometría va a ser cierto, va a corresponder a la verdadera presión intraocular. Como lo vamos a ver más adelante, en parte por eso hacemos una ecografía de la córnea siempre que vamos a hacer una tonometría, o en teoría deberíamos. Entonces primero vemos la ley o el principio de Imbert-Laplace, más conocido como la ley de Laplace, en donde decimos la presión va a ser igual a fuerza entre área. Esta es la presión que generan las moléculas, va a ser igual a la fuerza entre el área en el que se está generando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la córnea y tenemos líquido, que es el humor acuoso. Ahora, el humor acuoso básicamente es agua, son moléculas de agua. Entonces vamos a poner, en lugar de líquido así, ponemos moléculas, que obviamente son millones y millones y millones de moléculas. Entonces la molécula choca con la pared de la córnea y están flotando así en la cámara anterior. Pero la molécula choca con la pared de la córnea. Entonces, cuando la molécula, aquí está la córnea, cuando la molécula choca con la pared de la córnea, esta es una fuerza, o sea, con una fuerza dada le está pegando o está chocando con la córnea. Y ahora esa fuerza delimitada a un área específica, porque una cosa es que choque así, pero otra cosa es que esté chocando específicamente en un área. Entonces la fuerza delimitada en un área, esa va a ser la presión. Entonces presión vamos a pensarlo como la fuerza, o más bien dicho, el número de choques
el número de choques de las moléculas, aquí cuántas veces están chocando, el número de choques en un área específica. Entonces nada más en esta área, cuántas moléculas están chocando. Fuerza entre área, o sea, número de choques entre el área, eso nos va a dar la presión. La presión, por ejemplo, aquí, o la presión aquí, o la presión aquí. Y si hacemos el número de choques de las moléculas dividido en toda el área de la córnea, eso sería la presión intraocular. Entonces, ¿cómo calcularíamos la presión intraocular? Sería calcular así, el número de choques de todas las moléculas entre el área. Ahora obviamente no podemos hacer eso. Y lo que vamos a hacer es una medida, otra vez, indirecta. Entonces, de lo que se trata es de que el prisma va a generar una presión. Entonces, está la córnea, está el prisma, y el prisma va a empujar a la córnea. Y bueno, la córnea está así, como convexa. Entonces, cuando el prisma comprime a la córnea, se va a aplanar. Y cuando esté aplanada la córnea, esa va a ser la medida que vamos a utilizar como presión intraocular. Porque si está así, o sea, porque la córnea está así, porque la presión de aquí es mayor a la presión de aquí, por eso está bombada. Entonces, cuando la presión de los dos lados es igual, cuando la presión intraocular es igual a la presión de afuera, es cuando ya la córnea va a estar así. Porque aquí tenemos una presión aquí y con la misma fuerza empujamos para acá, pues la córnea no se bomba. Aquí está bombada, antes de que pongamos el prisma está bombada, porque tenemos más presión aquí que acá. Entonces, así, cuando el prisma deje la córnea plana, esa va a ser la medida que vamos a utilizar como presión intraocular. Ahora puede estar alterada esa medida, que en el siguiente video vemos por qué. Pero bueno, entonces el prisma lo vamos a avanzar hasta que la córnea quede plana. Y ya que la córnea queda plana, esa es la presión que vamos a utilizar como presión intraocular. Mientras más alta esté la presión intraocular, más presión vamos a tener que generar con el prisma. Entonces, si aquí está aumentada la presión, más trabajo va a costar que el prisma aplane la córnea. Entonces, más presión vamos a tener que poner en el prisma hasta que se aplane la córnea. Entonces, aquí es directamente proporcional. Mientras más presión intraocular tenga el paciente, más presión va a tener que poner el prisma sobre la córnea. Entonces, si más presión intraocular tiene el paciente, más presión o más valores de resultado vamos a obtener, y eso pues está bien. Si la presión intraocular estuviera baja o estuviera normal, puede ser más fácil que el prisma pueda comprimir la córnea, va a ser más fácil que el prisma pueda aplanar la córnea, y entonces sería un valor menor. Entonces, mientras más presión intraocular tenga el paciente, más alto va a ser esta medida. Ahora hay factores que influyen en que no la medida, o que no siempre la medida que vamos a obtener con esto corresponde a la presión intraocular, porque hay otros factores que determinan el qué tanto vamos a aplanar la córnea, y entre eso está el grosor de la córnea. Y en el siguiente video vemos cómo el grosor de la córnea altera esa medición. Pero entonces, la tonometría por aplanamiento es, queremos aplanar la córnea, y la presión que tenemos cuando aplanamos la córnea va a ser la presión intraocular, o va a ser un subrogado de la presión intraocular, porque cuando la córnea está así y no tiene el prisma, está así porque hay más presión aquí que acá. Cuando ponemos el prisma que genera presión aquí, exactamente cuando la córnea se aplane, se va a aplanar porque la presión que se está ejerciendo de este lado va a ser la misma que se ejerce de este lado. Y por eso cuando la córnea se aplana es cuando tenemos que el valor que tenemos para la tonometría va a ser la presión intraocular, exactamente cuando la córnea se aplana. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.